Entonces, para empezar, me gustaría plantearles cuál es mi objetivo de esta reunión, ¿ya? Y es lo que les decía, es invitarlos a crear espacios de encuentro entre distintas generaciones de una comunidad, de una familia, para la integración y la valoración de las personas mayores eh, a través de la adaptación de una técnica que se llama reminiscencia en un contexto cotidiano que de alguna manera perdón, favorezca el bienestar, la autoestima, las funciones cognitivas también, y sobre todo el fortalecimiento de los vínculos entre las personas, entre la familia, entre una comunidad. Básicamente es eso. ¿Y de qué vamos a conversar hoy día? Bueno, primero, eh, yo no sé si en los otros seminarios habrán hablado un poco de esto, pero es como contextualizar qué es lo que estamos viviendo y qué es el contexto de la pandemia y los efectos psicológicos que tiene el aislamiento o las cuarentenas en cada uno de nosotros. Luego, hablar sobre particularmente lo que le podría pasar a una persona mayor. eh, y luego, a partir de eso, aparece la invitación a, a generar estos espacios de encuentro a través de una técnica que está adaptada, no es propiamente tal, pero es una adaptación, para que en el fondo les voy a dar algunas ideas de cómo se pueden generar o cómo se pueden construir estos espacios para que participe la comunidad o una familia o un grupo de personas de distintas edades y se pueda fortalecer, como decía antes, vínculos y de alguna manera esto directamente tiene que ver con el bienestar de las personas. Ok, si quieren en algún momento me pueden hacer preguntas o si quieren también las dejamos para el final, como vaya surgiendo. A mí me resulta cómodo de cualquier manera, ¿ok? Hugo, sé que tú vas a estar como gestionando las preguntas, ¿verdad? Porque yo no, en este momento no veo el chat. Sí, efectivamente, voy a, vamos a ir en los momentos que tú interactúes y sobre todo al final, digamos, ayudándote a interactuar con los participantes. Solo recordarles a ellos que la idea es que las preguntas las hagan por el chat abierto y no a través de mensajes o preguntas privadas. Eso no es más fácil poder abordar el conjunto de temáticas que han surgiendo sus preguntas si es que las hacen a través de del chat común y, como siempre, al final de la presentación de Pablo también vamos a abrir un espacio para una interacción en vivo con tres participantes. Ok. Entonces, a partir de las investigaciones que se han realizado, particularmente en los primeros sectores o lugares donde partió el problema del COVID y anteriormente también con otras pandemias, eh, el impacto que tiene el estar en cuarentena a nivel o en términos psicológicos tiene que ver con que básicamente para todos, y yo me imagino que cada uno de nosotros en mayor o menor medida lo está viviendo, es una experiencia bien poco grata, ¿ya? ¿Por qué? Porque de alguna manera perdemos la libertad, que es algo que es un valor y que es algo que básicamente cuando lo perdemos lo extrañamos. Nos separamos de las personas significativas para nosotros y sobre todo este aspecto que yo creo que algo han tocado con Claudio la semana pasada, si no me equivoco, es que estamos en un estado permanente o continuo de incertidumbre sobre qué es lo que va a pasar, ¿ya? Y el otro punto es que también muchas personas se agotan o se aburren de esta situación. Todas estas cosas, todos estos elementos, de alguna manera, generan o producen
distintos, vamos a decir, síntomas o distintos efectos que tienen que ver, por ejemplo, con el agotamiento, la ansiedad, irritabilidad, no podemos dormir bien, o no nos podemos concentrar bien, o estamos más indecisos, ¿ya? O no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me ha pasado que de alguna manera uno se siente más lento trabajando, o no tiene ganas de trabajar, ¿ya? Y llegando a niveles un poquito más extremos que muchas personas también, excepto por el aspecto económico, evidentemente, también, y sobre todo las personas que trabajan en el ámbito de la salud o que están más vulnerables a contraer el virus, por ejemplo, también piensan o se plantean la posibilidad de renunciar a su trabajo. Y todos estos aspectos, todos estos efectos, eh, configuran algo que nosotros los psicólogos llamamos síntomas o un trastorno por estrés agudo. Todo este contexto lo que genera en la mayor parte de las personas es una sensación de aumento de estrés. Y por supuesto, hay personas que son más tolerantes o menos tolerantes a estas situaciones de estrés, ¿ya? Pero efectivamente todos tenemos en mayor o menor medida o podríamos tener alguno de estos síntomas. Cuando estamos en cuarentena, lo que se ha visto, según los estudios, es que aparecen síntomas de angustia, ¿ya? Síntomas emocionales como la ansiedad, un estado de ánimo más bajo, más depresivo, irritabilidad, agotamiento emocional, ¿ya? Y cuando las personas están o han estado en contacto con una persona que ha sido confirmada con COVID, estos sentimientos aumentan y además aparece el miedo, la persona está más preocupada, aparece la culpa también y aparece la tristeza. Por otra parte, a nivel como familiar, se ha mostrado que los papás, los padres que están en cuarentena, por la tensión que puede ser del trabajo, las preocupaciones económicas, el hecho de estar encerrado muchas veces en lugares eh, de poco espacio, en un departamento o en una casa pequeña, con condiciones poco favorables para llevar una cuarentena, generalmente reportan mayores problemas de salud mental. Y los niños también se ven afectados por esto. Entonces, e incluso la literatura dice que aparecen síntomas de estrés postraumático. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, los niños están más irritables, les cuesta más dormir, están más inquietos, incluso aparecen preocupaciones, sobre todo en este contexto, preocupaciones por la muerte, que no necesariamente se pueden manifestar, qué sé yo, con que directamente como que tengo miedo a morir, sino que en los niños, sobre todo más pequeños, 5 o 6 años más o menos, aparece el miedo a quedarse solos. Y eso de alguna manera también es una forma de expresar o manifestar su temor por la muerte, de la familia, de los cercanos, y eso igual es súper importante, pensando además que ustedes trabajan con niños, esto no es raro que pase. Por otra parte, tenemos las personas que trabajan en el ámbito de la salud, y efectivamente estas personas tienen muchísimos síntomas emocionales. Entonces, generalmente, como ellos además están más expuestos y están expuestos a situaciones extremas además, eh, por ejemplo, muestran muchísima más irritabilidad, miedo, frustración, impotencia, también se aíslan, aumentan los sentimientos de soledad, sobre todo porque además en estas personas ellos sienten una mayor estigmatización,
¿ya? Entonces, esto les genera que estén mucho más preocupados si se contagian o no se contagian, o cómo podría afectar a los otros, ¿ya? A sus otros significativos directamente. Entonces, esto es también un problema que se genera en este contexto de cuarentena. Y por otra parte, tenemos a las personas que desde antes ya tenían algún antecedente de problemas o dificultades en la salud mental. O sea, si se dan cuenta, el efecto en la mayoría de las personas es que aumenta la ansiedad y la irritabilidad. O sea que si em, una persona en un contexto de estar en cuarentena, usted la nota más irritable, esto es esperable. Ya no es algo, no es algo raro, ¿ya? Y más en las personas que ya tienen algún antecedente de problemas de salud mental. Y a ellos además se les suma que, por ejemplo, la preocupación por el contagio es mucho mayor, ¿ya? Incluso se ha visto que esta preocupación luego de pasar las cuarentenas puede durar alrededor de 4 meses, 6 meses, entonces ante cualquier signo, estornudo, tos, las personas van a estar como mucho más alerta a estas situaciones y va a venir el miedo al contagio y van a tratar de evitar cualquier contacto que ellos pudieran creer que los hace vulnerables al contagio. Y esto, además, en las personas que trabajan en salud es mucho mayor, ¿ya? Entonces, por ejemplo, se tienden a lavarse más las manos, evitan las multitudes, y de alguna manera les cuesta, lo que se ha visto de acuerdo a la literatura, les cuesta un poco más volver a retomar eh, esto que se supone que vamos a llamar normalidad, ¿no? Entonces, durante la cuarentena estamos expuestos a varios estresores. Primero, ¿cuánto dura la cuarentena? ¿Ya? Y que esto aumenta la sensación de incertidumbre. ¿Cuándo se va a terminar esto? Yo, por ejemplo, el otro día hablaba con mi papá y me decía, oye, ¿y cuándo va a aparecer el, como algún medicamento, algún tratamiento? ¿Para cuándo será? ¿Y para cuándo va a estar la vacuna? ¿Y por qué? Porque de alguna manera, esto que tenga una fecha límite, de alguna manera eh, tranquiliza o pone un límite, ¿ya? Pero esto de no saber hasta cuándo dura esto genera una sensación de incertidumbre y de ansiedad mayor, ¿ya? Y por otro lado está también el miedo al contagio, ¿ya? Eh, y este miedo al contagio lo tenemos todos, ¿ya? Porque de alguna manera eh, el, el hecho del contagio o el contagiarse, como no sabemos cómo vamos a responder a esto, está eh, subyacente el miedo a morir y el miedo a enfermar, evidentemente, ¿ya? Eh, y entonces tomamos un montón de medidas que también están bien, y entonces como que nos aumentan los rasgos obsesivos. Entonces, no sé, pues limpiamos cuando limpiamos con amonio cuaternario, con cloro o con el producto que tengamos, desinfectamos, qué sé yo, las cosas que traemos desde el supermercado o las cosas que nos pueden llegar. Entonces aparece como mucho esta preocupación por el contagio. Desinfectar los zapatos, sacarse la ropa cuando uno llega, meterse a un baño, ducharse. Y eso es un poco parte del temor a enfermar. Y por otra parte, también hay personas que se frustran mucho en esta situación, que, eh, que se aburren también, eh, que de alguna manera están mucho más limitadas, ¿ya? Y aquí particularmente voy a hacer un paréntesis. Hay, por ejemplo, hay ciertas personas mayores que están un poquito más limitadas en, por ejemplo, que tienen
problemas de visión o problemas de audición, y entonces, por ejemplo, lo que antes podían hacer, como salir a caminar, a darse una vuelta por el lugar donde viven, o ir a comprar dentro de sus posibilidades al almacén del barrio, ya no lo pueden hacer y eso frustra mucho, se sienten mucho más limitados. E incluso yo diría que esto de la prohibición, por ejemplo, de salir a personas mayores de 75 años, también es un elemento de frustración. Yo he leído en el diario varios cartas o cartas al director o columnas de opinión que tienen que ver con esto, con que de alguna manera esta prohibición, aun cuando tiene la mejor de las intenciones, que es cuidar a nuestras personas mayores, de alguna manera eh, frustra esta sensación o este poder de decisión que tienen las personas mayores, ¿ya? Y por otra parte, tenemos dos elementos que una es la información inadecuada o la sobreexposición a la información, o sea, que las personas tienden a saturarse de distintos, ven las noticias, o están toda la mañana con el televisión encendido, viendo las noticias o los matinales, o por ejemplo también a través de las redes sociales, están expuestos a un montón de información que a veces no es la más apropiada o no es la más certera. Eh, y el otro problema que también es un estresor que tiene que ver con eh, los suministros inadecuados, o sea, eh, no contar con los medicamentos, y esto es un problema súper importante en las personas mayores, una preocupación muy, muy relevante. Eh, no contar con alimentos, o no contar también con sus redes de apoyo, ¿ya? Que son las personas que, por ejemplo, les ayudan en su diario vivir. Y después, para lo que se nos viene, aunque yo creo que ya está un poco presente, todo lo que tiene que ver con el aspecto económico. Eso también es un estresor y es una preocupación constante que yo creo que es generalizado, miedo a perder el trabajo. Yo creo que a lo mejor todos en mayor o menor medida nos hemos pasado el rollo, ¿qué pasa si me echan? Porque la empresa o el lugar donde yo trabajo no puede cubrir los gastos de mantener a los trabajadores. ¿Qué pasa si cuánto tiempo tengo, o sea, de qué recursos dispongo, para cuánto tiempo me va a durar? Y eso eh, es un estresor súper importante, sobre todo eh, cuando dependen otros de nosotros. Ok, ahora vamos a entrar específicamente a qué le pasa a una persona mayor en cuarentena. Pero antes de eso, quisiera cuestionar un poco lo que tendemos a creer de las personas mayores, como en nuestro imaginario, implícitamente o a veces explícitamente, creemos que las personas mayores no solo son vulnerables físicamente, sino que también que son más vulnerables psicológicamente. Y esto no necesariamente es así. La mayoría de las personas mayores tienen un montón de recursos psicológicos para poder enfrentar el estrés. Por ejemplo, según los estudios, si lo comparamos con las personas más jóvenes o de generaciones más jóvenes, regulan mejor sus emociones y de alguna manera eh, como que regulan o evitan exponerse a situaciones de sobrecarga emocional, ¿ya? ¿Y esto por qué? Porque, pucha, nos llevan un montón de ventajas en términos de experiencia, y es como que, a ver, para decirlo en simple, es como que eligieran sus batallas,
que sí y que no. Los que somos más jóvenes, y en general los más jóvenes, van a todas, ¿ya? Y eso de alguna manera hace que la persona se sobrecargue y se exponga o sea más vulnerable al estrés. Sin embargo, también las personas mayores tienden a suprimir o a inhibir la expresión de las emociones. Y esto no es tan bueno, esto es como un poquito complicado. ¿Por qué? Porque cuando uno suprime o inhibe la expresión de una emoción, no significa que la emoción desaparece, sino que, vamos a decir, como que se desvía hacia otros lados. Y generalmente esta desviación eh, se deposita, ya para decirlo de una manera simple, en, en el cuerpo, ¿ya? Entonces eso hace que las personas sean, que suprimen o inhiben la expresión de sus emocionales, perdón, la expresión de sus emociones, eh, se tiendan a enfermarse más, ¿ya? Y también la otra alteración que se produce cuando uno inhibe o suprime las emociones es que tiene un impacto a nivel cognitivo. Entonces, lo primero que se altera es la capacidad de atención y concentración. Cuando nosotros no nos podemos concentrar bien, es difícil que podamos retener. Por lo tanto, esa capacidad, esa alteración tiene un impacto directo en la memoria. Si yo no puedo estar atento, no me puedo concentrar, va a ser más difícil que retenga la información que estoy aprendiendo. Ok, ¿preguntas hasta ahí? Parece que no. Ok, teniendo en cuenta eso, cuando las personas mayores están expuestas a situaciones de emergencia o algún desastre, cualquiera sea, eh, pueden ser o pueden llegar a presentar algún problema de salud mental, como por ejemplo que estén más estresadas, que estén más irritables, aunque generalmente la sintomatología en las personas mayores tiende a ser más física, ¿ya? Por ejemplo, eh, problemas de insomnio, o por ejemplo, dolores en los brazos, en la espalda, dolores musculares, por ejemplo, o dolores de cabeza. ¿Y qué cosas en concreto pueden afectar o pueden desencadenar un poco estos problemas de salud mental? Lo que se ha visto es que la poca información o que la persona no esté muy convencida o que esté poco consciente del impacto, por ejemplo, del COVID, ¿ya? O tenga información falsa, por ejemplo, o no precisa, lleva a que la persona se empiece a preocupar demasiado, ¿ya? O bien, eh, también puede pasar que se olviden como de las recomendaciones y o no las tomen en cuenta porque no le han tomado el peso suficiente a lo que implica, por ejemplo, a la pandemia del COVID. La otra cosa que puede afectar los problemas de salud mental es que, por lo mismo, si las personas mayores continúan, por ejemplo, asistiendo a reuniones de la iglesia o familiares, al aumentar el riesgo de contagio, eh, aumenta la probabilidad de tener que someterse a cuarentenas, de tener que someterse a situaciones de aislamiento porque finalmente terminan contagiándose, ¿ya? Y el otro aspecto es que como estamos en cuarentena, yo por lo menos aquí en Viña estamos en cuarentena hace 2 semanas, estas medidas de seguridad hacen que, por ejemplo, no se puedan hacer actividades al aire libre. Y eso también tiene un impacto en las personas mayores, como les decía delante. O sea, yo vivo, por ejemplo, en un barrio donde viven muchas personas mayores eh, y tenemos un chat. Entonces, una de ellas comentaba que eh,
ahora no puede salir a comprar y que era algo habitual para ella y que además eso le servía, por ejemplo, para estirar las piernas, que ahora no puede salir porque además la hija viene y le trae las cosas, y entonces que ella se siente, ¿cómo puso? Algo así como ahogada, ¿ya? Y que eso también puede más adelante desarrollar algún problema de salud mental, ¿ya? El otro aspecto bueno, las dos últimas están relacionadas. El contacto, o sea, el hecho de estar en cuarentena o en aislamiento hace que perdamos el contacto con nuestros otros significativos, las personas que queremos, ¿ya? Y eso, de alguna manera, puede afectar como el sostén, ese colchoncito, que tiene que ver no solamente con cosas prácticas, sino como el suministro de alimentos, de medicación o de cualquier otra cosa que necesite, sino también ese colchoncito o ese sostén afectivo se puede, es menor o se puede perder por un cierto tiempo. Entonces, la sensación o los sentimientos de soledad, de aislamiento, también pueden repercutir y generar algún problema de salud mental. Entonces, en este contexto donde hay menor participación social, menor compromiso, por ejemplo, con la comunidad, porque hay muchas personas mayores que tienen un rol súper activo en las actividades de la comunidad, de alguna manera generan o pueden generar sentimientos de ansiedad, que estén menos motivados, que estén más desanimados, que estén con miedo, y en algunos otros también puede ser un factor que les lleve a ignorar las medidas de prevención. Entonces, en ese sentido, hay que tener eh, una cierta preocupación y un cierto ojo sobre qué cosas está pasando en la persona mayor. O sea, que una persona mayor, porque algunas personas me han escrito y me han preguntado, oye, pero no sé, pues mi papá eh, llega y sale, eh, o no se pone mascarilla, o sale a comprar a cada rato. Entonces, y se producen situaciones de discusión entre padres e hijos generalmente. Entonces, el punto es más que ir en contra entre comillas, retar al papá o a la mamá, es tratar de comprender, porque uno, de partida, tratar de ponerse a retar a los padres es como ponerse en un lugar de que, porque aquí hay una creencia, así por debajo, una tendencia a infantilizar al otro. Y eso, eh, para decirlo suave, es como una transgresión a los derechos del otro, ¿ya? Más bien, yo entiendo, conversaba con una amiga, entiendo que se genera un sentimiento de impotencia porque aparece el miedo de parte de los hijos de que se pueda contagiar el padre o la madre o el familiar mayor, pero el punto no es prohibir, sino tratar de comprender qué es lo que está llevando a esta persona a tener este tipo de comportamiento, tratar de entender para poder, por ejemplo, educar o informar o contener, porque a veces tiene que ver con una contrarreacción a algo que la persona está sintiendo. ¿Ok? Ahora bien, también hay un grupo de personas mayores que han tenido problemas de salud mental desde antes de la cuarentena y tienen una historia eh, de algún problema en salud mental, como por ejemplo algún trastorno psicótico. ¿Qué les puede pasar? Por ejemplo, se pueden
volver como un poquito más suspicaces, un poquito más desconfiados, mientras están en cuarentena. Eso es esperable. En las personas que han sufrido depresiones o trastornos ansiosos, pueden aumentar los sentimientos depresivos y puede aumentar también la ansiedad. Las personas que tienden a tener problemas somáticos o quejas somáticas pueden presentar o pueden manifestar más problemas físicos todavía. Y en las personas que tienen deterioro cognitivo o algún tipo de demencia, pueden presentar algún problema o algunos comportamientos más disruptivos, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque las personas con demencia y con deterioro cognitivo necesitan entornos, espacios estructurados, se acostumbran, necesitan hábitos, necesitan ciertos marcos. Y cuando, por ejemplo, si la persona está acostumbrada a que a tal hora sale o que la viene a ver el hijo en algún momento, esos cambios, el no poder salir o el cambio en la rutina, o por ejemplo que haya más gente en la casa, les cuesta adaptarse a ese cambio, no entienden bien a veces qué es lo que está pasando, y entonces aparecen o podrían aparecer más síntomas de desorientación, de irritabilidad, de insomnio y de inquietud también motora. Se pasean más, deambulan más. Y otro aspecto también que puede afectar es que las personas que necesitan un medicamento, básicamente para el tratamiento de su problema de salud mental, y al estar en cuarentena, eso puede llevar a que la persona suspenda el tratamiento y empiece a presentar mayor sintomatología o tengan algún tipo de recaída en alguno de los problemas de salud mental preexistentes. Ok, ¿qué hacer? Sí, yo creo que eso es lo más importante, ¿qué hacer? Lo primero, yo creo que la información es súper importante, pero justa y necesaria. No un exceso de información y una selección de la información, aquella información que nos es útil y que estamos seguros de que la fuente es fidedigna. El segundo aspecto tiene que ver con los suministros, alimentación, medicación, tener los servicios básicos cubiertos. El otro aspecto tiene que ver con reducir el aburrimiento, o sea, de alguna manera fomentar la realización de actividades para mantenerse ocupado. Puede ser actividades físicas, actividades dentro de la casa, domésticas, actividades intelectuales, y mejorar sobre todo la comunicación entre las personas que estén dentro del mismo lugar, y si no, favorecer la comunicación a distancia en la medida de lo posible. Y todo esto tiene que ver, de alguna manera, con el altruismo, aunque yo lo puse altruismo, pero tiene que ver básicamente con la generosidad y con el amor. Ya voy a explicarlo un poquito más adelante. Y en particular, ¿cómo lo podemos hacer para disminuir el malestar emocional en una persona mayor? Yo creo que lo fundamental es, o el problema mayor en las personas mayores en general, es el sentimiento de soledad y el aislamiento. Entonces, en la medida en que se pueda disminuir los sentimientos de soledad y el aislamiento, va a reducir la probabilidad de que aparezcan problemas de salud mental en las personas mayores. Tratar de hacerles sentir confiados, seguros, tranquilos, y eso se hace a través de la mantención permanente de vías de comunicación, y no solo sobre temas del COVID, sino también sobre distintos ámbitos de la vida.
Por otra parte, también la idea es que las personas mayores, incentivarlos a que hagan distintas actividades físicas, intelectuales, lo que sea, domésticas, artesanales, no sé, ¿ya? Y lo otro, que es súper importante, es validar los sentimientos. Validar los sentimientos implica generar espacios donde la persona se puede expresar y también nosotros podamos contener. En concreto, cosas como, si vemos que la persona está triste, decirle no, no estés triste, eso no es una forma de validar los sentimientos. Una forma de validar el sentimiento o lo que está pasando es decirle, entiendo que estés triste, y darle espacio para preguntar qué es lo que le entristece o qué es lo que le preocupa, de qué manera lo puedo o la puedo ayudar. Y a veces solo escuchando ya tenemos gran parte del camino avanzado. Entonces, no tengamos miedo a, a abrir estos espacios de expresión y de contención, de colchoncito emocional. A veces nos cuesta un poco, pero en general tendemos a decir, no, si ya va a pasar, no, no te preocupes, pero eso no es validar lo que la otra persona está sintiendo. Y esto en realidad me refiero a una cosa bien transversal, no solo con las personas mayores, sino también con los niños, por ejemplo. Y entre los mismos, entre las parejas, amigos, familia, etc. Ok, ahora pasamos a la técnica. ¿Ya? Esta es como mi propuesta de cómo generar estos espacios de expresión, cómo generar estos espacios o crear estos espacios de comunicación. Y antes de darles como mis propuestas o ejemplos de cómo se hace, que es muy simple, es muy sencillo, les voy a contar un poquito de la técnica de reminiscencia y para qué sirve. Esta técnica o el trabajo a través de la reminiscencia se basa en simplemente pensar o hablar sobre nuestras experiencias del pasado. Entonces nosotros compartimos actividades, lo que hicimos, o qué es los acontecimientos, ¿ya? Y esto se puede hacer a nivel individual o puede ser en grupos también, ¿ya? Y generalmente se trabaja con estímulos concretos, con cosas, con elementos, con estímulos que pueden ser visuales, auditivos, táctiles, etcétera, ¿ya? Y lo fundamental de las reminiscencias es que no solamente se pueden abocar a un recuerdo, como por ejemplo, qué pasó, a un recuerdo en parte, o a un evento, por ejemplo, el día del golpe del Estado, ¿ya? Sino también puede ser un proceso, un conjunto de recuerdos, como por ejemplo la adolescencia, ¿ya? Y puede ser experiencias personales, lo que yo viví, por ejemplo, durante mi adolescencia, o puede ser, por ejemplo, cómo impactó un evento público, como por ejemplo la venida del Papa a Chile, ¿ya? En mi vida. Puede ser realizada con cierta frecuencia o puede ser un evento puntual. Y también el proceso de la reminiscencia puede ser interno o social, puede ser privado o puede ser público, ¿ya? Puede ser, puede aparecer de manera espontánea o puede ser generado a través de un estímulo, que es lo que yo les voy a proponer, ¿ya? Y esto de alguna manera permite que la persona pueda hacer una evaluación de una parte de su vida
o de la vida completa, ¿ya? Y en ese sentido, esto es bien flexible. Y ojo, no solamente se hace con personas mayores, no solamente se hace con personas mayores que no tienen deterioro cognitivo, también se puede hacer con personas mayores que, por ejemplo, tienen Alzheimer. Lo que pasa es que, claro, eh, el trabajo ahí eh, es un poco más pausado, requiere más paciencia y requiere de formas de comunicarse no solamente habladas, ¿ya? Hay un grado también de sensibilidad eh, particular en el trabajo con personas con Alzheimer. ¿Cuáles son los beneficios de este tipo de actividades del trabajo con reminiscencias? Por ejemplo, en las personas que no tienen deterioro cognitivo, les permite hacer como una integración de la vida, el pasado con el presente, que de alguna manera también les impulsa hacia el futuro, refuerza la identidad y en ese sentido fortalece la autoestima. Entonces, a través de la recuperación del valor emocional de las experiencias. Eh, por otra parte, también promueve la comunicación, la vinculación, el estar con otros, y en ese sentido tiene un impacto directo en que se disminuyen los síntomas depresivos. Al disminuirse los síntomas depresivos, se disminuyen los problemas eh, o mejora las capacidades o las funciones cognitivas, particularmente la memoria y las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas tienen que ver con la capacidad para planificar, para decidir, por ejemplo. ¿Y por qué pasa esto? Porque en la depresión o los síntomas depresivos, eh, no solamente la depresión tiene un impacto en el ánimo o en los afectos, sino también tiene un impacto, sobre todo en todas las personas, tiene un impacto en la capacidad, las funciones cognitivas. Cuando yo estoy deprimido es como que el pensamiento se pone más lento, se inhiben las funciones. No me puedo concentrar, no me puedo, no puedo estar atento. Y entonces, como les decía adelante, si yo no estoy atento, si yo no me puedo concentrar, eh, mi memoria se va a ver alterada. Y a veces, muchas de las personas mayores que presentan quejas de memoria, no es que tengan problemas de memoria, tienen problemas de atención y concentración, a lo mejor, probablemente, porque hay algún síntoma depresivo que anda pululando por ahí. En este sentido, si se dan cuenta, el trabajo con reminiscencia tiene un impacto directo en la sensación, en aumentar la sensación de bienestar psicológico y también físico. Súper, súper directo. Yo no sé si ustedes saben que hay estudios que dicen que el estrés, la depresión, los sentimientos de soledad tienen un impacto directo, o no voy a decir impacto directo, afectan o influyen en el funcionamiento fisiológico. Entonces, por ejemplo, el estrés disminuye la función inmune, por lo tanto la persona se hace más vulnerable a enfermar, ¿ya? También a problemas cardiovasculares, ¿ya? Em, y, y la soledad tiene un impacto en la salud cardiovascular también y también en la adhesión a tratamientos o a realizar o a tener hábitos saludables. Entonces se empiezan a cuidar menos, se dejan, vamos a decir, estar. Y todo lo contrario, hay investigaciones que dicen que las emociones positivas o el bienestar emocional en las personas mayores está asociada a mayor longevidad, a
favorece los tiempos de recuperación de la enfermedad, favorece que el sistema inmune y cardiovascular funcione mejor. ¿Ok? Entonces, de alguna manera, por eso decía que también influye en el bienestar físico. Ya, pero me fui por otro lado. Ahí me embalé en eso. En las personas con Alzheimer, por ejemplo, el trabajo de reminiscencias también mejora las funciones cognitivas. También ayuda a que la persona sea un poquito más autónoma. También disminuye los síntomas depresivos, o sea, la apatía, la irritabilidad, la labilidad emocional, estos cambios tan rápidos de ánimo que tienen. También disminuyen los problemas conductuales como por ejemplo todo lo que está asociado a la irritabilidad o que están más inquietos, ¿ya? Favorece esto de compartir con otro, también ayuda y mejora la calidad de vida y bienestar en estas personas. Y sobre todo, que es súper importante, y ojalá se pudiera hacer, esa es la idea, de hacer este trabajo de reminiscencias con los cuidadores, también disminuye la sobrecarga en los cuidadores, que es mucha. Ok. Pero mi charla dice intergeneracional o multigeneracional. ¿Qué relación tiene con esto? O sea, yo me imagino que ya están entendiendo por qué tiene este nombre tan raro, memoria significativa. Porque tiene que ver la reminiscencia con los recuerdos autobiográficos. Por eso tiene que ver con memoria significativa y porque se estimula y porque favorece también las funciones o las capacidades cognitivas. Pero lo intergeneracional, ¿qué tiene que ver? Hay trabajos que muestran, y yo me imagino que ustedes que trabajan en colegios habrán oído a lo mejor o habrán escuchado de alguna experiencia entre el encuentro entre niños y abuelos o personas mayores. Porque no necesariamente son los abuelos los niños, sino que también son personas mayores que no necesariamente están vinculados o tienen una relación familiar con los niños. Y que estas experiencias han sido súper provechosas tanto para los niños como para las personas mayores. ¿Y qué es lo que pasa? A través de estos encuentros intergeneracionales, ayudamos a que se eliminen o disminuyan los mitos sobre la vejez o los estereotipos sobre la vejez, que eso, aunque ustedes no lo crean, están bastante arraigados en nuestra cultura. Pero además, y esto es para todas las edades, niños, jóvenes, adultos, personas mayores, el trabajo con la reminiscencia favorece el que la persona encuentre o organice o le dé mayor sentido de identidad personal. Y en ese sentido, al hacer esto, se aumenta el autoestima. Para los niños es súper importante porque, sobre todo los niños pequeños, porque a través de este encuentro, de lo que el abuelo habla, o sobre la persona mayor que habla, sobre lo que pasó, sobre las vivencias que ha tenido, les sirve de, vamos a decir, de modelamiento a los niños para que organicen sus recuerdos y puedan expresarlos en historias coherentes. Y eso también tiene que ver con una función cognitiva en particular. Además, también a nivel de cualquier generación, permite que nosotros seamos capaces de identificar las emociones, evaluar estas emociones e integrarlas. Y cuando yo hago esto, lo que se fomenta es la regulación emocional. Y por otra parte, cuando nosotros hablamos de nuestros recuerdos, estamos recurriendo a nuestra memoria autobiográfica. Y eso, el recurrir o favorecer la memoria
autobiográfica permite darle estabilidad y también flexibilidad a nuestro sí mismo, al quién soy yo. Y en ese sentido, es como que también me ayuda a reparar ciertas cosas. Y al poder, cuando yo hablo y a través del acto de hablar voy reparando, eso me permite que de alguna manera aparezca un bienestar un poco más estable y sostenido. Y a nivel de relaciones, el trabajo con reminiscencia también permite algo súper lindo, que es el transmitir la historia, transmitir la tradición de una cultura, la tradición de una familia, las creencias, los valores, la experiencia, la sabiduría, lo que ustedes quieran en ese sentido. Pero particularmente tiene que ver con la preocupación por el otro, el aprender a confiar en el otro, el aprender también a cuidar al otro. Y en ese sentido, este tipo de actividades incentiva el establecimiento de vínculos profundos, muy profundos, de mucho respeto y de compartir mucho. Entonces, en ese sentido, son actividades, insisto, que no son muy complejas, pero son muy enriquecedoras transversalmente. Ok, ¿cómo se hace? ¿O qué ideas les puedo aportar? Antes de eso, yo creo que sí es súper importante tener como, no sé si normas o tener, es como las normas del juego, ¿ya? Como les decía recién, estas actividades se basan en el respeto por el otro, ¿ya? El respeto por cada persona, incluso los niños, ¿ah? Porque a veces creemos que a los niños hay que solo mandarlos o no pueden hablar y eso no necesariamente es así. Y en ese sentido creo que como lo que debiéramos tener en cuenta antes de realizar este tipo de actividades son algunas cositas. Primero, escuchar como con el tercer oído. Y el tercer oído para algunos puede ser el alma, el corazón, la mente, el espíritu, lo que ustedes quieran, pero es realmente escuchar al otro. Y para eso también necesito ponerme en el lugar del otro, compartir ese mundo del otro sin perder el mío. Y eso es la empatía. Estar dispuesto o dispuesta a estar para el otro en lo que sea y como sea. Ser delicado, tener tacto, no juzgar, no tener temor a que aparezcan emociones dolorosas. Cuando nosotros, es un poco lo que les decía de suprimir o inhibir las emociones o la expresión emocional, cuando nosotros suprimimos o inhibimos sobre todo las emociones dolorosas, finalmente es como que nos saliera el tiro por la culata. Por algún lado va a aparecer el malestar. A veces, no, mejor dicho, siempre, la expresión adecuada de las emociones en contextos seguros, cuidados, favorece muchísimo el bienestar emocional. Se comparte el dolor. Compartir el dolor alivia muchísimo y previene de problemas de salud mental. Disfrutar también, disfrutar el estar, el compartir con el otro, interesarse por lo que ha vivido el otro y estar dispuesto también a compartir lo mío. Y en ese sentido, este tipo de actividades lo que promueve es la reflexión, el aceptar lo que viene, lo que me sale y ofrecer generosamente, sin juicios y con mucho amor, mi punto de vista. Ok, ¿cómo hacerlo? Tengo 3 propuestas.
Una se llama la cajita o la caja de los recuerdos. Y la idea es poner en una cajita distintas cosas que pueden ser, por ejemplo, por eso son estímulos, eh, fotos de la familia o fotos o impresos de noticias, por ejemplo, del siglo XX, de lo que llevamos del siglo XXI, de noticias como importantes, eh, fotos de objetos, si es que no tenemos los objetos, pero fotos de objetos como, por ejemplo, los teléfonos de disco, ¿ya? Que los niños no saben lo que es, no saben para qué sirven, ¿ya? O una máquina de moler carne, o una vitrola, por ejemplo. O también podemos poner en esta cajita estímulos olfativos, como por ejemplo, aunque no sé si hay, naftalina, ¿ya? O canela, o hierba mate, cáscaras de naranja, eucalipto, etc. Monedas, billetes antiguos, juguetes, qué sé yo, un trompo, dulces, lapiceras, por ejemplo, o también texturas, lana, algodón, lija, madera, pétalos de flores, algo húmedo. Y entonces ponemos en esta cajita distintos objetos. Y la idea es que las personas que estén participando vayan sacando un objeto o una textura, lo que sea, lo que les toque. Y la idea es preguntar, ¿qué te recuerda esto? Esa es la primera pregunta. Y a partir de eso, empezar a preguntar. Por ejemplo, generalmente tiene que ver, no sé, pues con la canela, o a mí, por ejemplo, la canela con la cáscara de naranja me recuerda a mi abuela. ¿Ya? Y me acuerdo de mi abuela cuando yo cocinaba con mi abuela. Y tengo las sensaciones, los olores, y a partir de eso lo puedo ir describiendo y compartiendo con las personas con las que esté. Esa es una idea. La segunda idea es parecida a un programa de televisión que creo que apareció hace poco y que tiene que ver con una trivia musical, ¿ya? Entonces la idea es que ahí los más tecnológicos ayuden en el proceso y, por ejemplo, se elijan alrededor, dependiendo de cuántas personas son, 10 a 15 temas. Entonces, con temas nacionales o temas internacionales, no sé, Germán Casas y los Ramblers, El Pollo Fuente, Buddy Richard, La Cecilia, Violeta Parra, Los Prisioneros, estoy pensando un poco para los que son más jóvenes, entre comillas, qué sé yo. Y también internacionales. Entonces, la idea es que usted pregunte. Primero se pone la canción. Si sabe la canción, quien la sabe, la cante. Y a la vez, una vez que ya se termine de cantar y de bailar, si es que se da el momento, es ¿qué es lo que te gusta de esta canción o no te gusta? ¿Y qué recuerdos te trae esta canción? Y la idea es que se abra un espacio de conversación nuevamente sobre ese tipo de experiencias y que trae el recuerdo. Y por último, no, me falta uno más. Está este que se llama ¿Dónde estabas entonces? Y aquí es solamente seleccionar noticias o acontecimientos del siglo XX y de lo que llevamos del siglo XXI, nacionales e internacionales, como por ejemplo el terremoto de Valdivia, el Mundial del 62, el asesinato de Kennedy, el golpe de Estado, la campaña del sí y el no, cuando la Cecilia Boloco salió Miss Universo. Y la idea es preguntar, ¿qué estabas haciendo cuando, por ejemplo, en el terremoto de Valdivia? ¿O dónde estabas? ¿Y cómo fue para ti? Y a partir de eso, nuevamente, generar un espacio o crear un espacio para compartir esas experiencias. Para los niños es súper entretenido, yo lo he visto y es muy, muy entretenido. Y preguntan y participan harto. Ok, y por último, está el collage familiar, ¿ya? La idea es que
cada persona que participa elija 2 o 3 fotografías que sean importantes para él o para ella, y que al momento de el estar juntos y mostrar su fotografía, describan qué es lo que estaba pasando cuando se dio el contexto de esa fotografía y por qué es importante esa fotografía para la persona. Y la idea es que con el conjunto de fotografías se construya un collage de la familia o de la comunidad, ¿ya? Y que puede ser, no sé, pues, en una cartulina, en un papel craft, y también para los que son más tecnológicos hay software o aplicaciones que permiten hacer este tipo de actividades o de collage. En el fondo, si se dan cuenta, este es un espacio para compartir, para hablar, para expresar, para reparar y para estar unidos, estar conectados, para no hacernos sentir tan solos, sobre todo en estos momentos. Y esta actividad la pueden hacer de manera presencial y también la pueden hacer a través del teléfono, de la comunicación online, WhatsApp, las videollamadas de WhatsApp o de la plataforma que quieran. Hace unas semanas atrás hablamos un poco de esto con un grupo de personas y a partir de eso me contaron la experiencia que hicieron algo parecido, pero a través de qué sé yo, de llamadas, de videollamadas, y la persona me contaba que fue tan importante eh, para su papá y su mamá, estaban emocionados. Entonces, porque claro, es distinto trabajarlo, que lo trabaje yo, a cuando lo realizan, cuando lo realiza cualquier persona, cuando se aterriza a una realidad concreta. Em, la persona estaba, el que me lo contaba, estaba tan emocionada por el impacto que había tenido a nivel familiar esta experiencia, em, que me hizo pensar y yo decía, o sea, funciona y vale la pena. Y lo que yo, bueno, he tratado de convencerlos un poco y los invito es a que prueben para ver qué pasa, sin miedo, con mucha confianza eh, y no se compliquen mucho, cosas simples y no se asusten si aparecen eh, las emociones más dolorosas. Simplemente no tienen que tener una respuesta, no tienen que tener una solución. Simplemente estar, escuchar y contener al otro. Ni más ni menos. Eso. Y para terminar, les sugiero, estos son 2 libros, para los que les interese, sobre todo los profesores, que también se puede adaptar este tipo de experiencia, a este tipo de trabajo, hacerlos en los colegios cuando, entre comillas, retomemos la normalidad. Y también les sugiero, para los que les interese, estos 3 libros, que en realidad no se encuentran en Chile, pero ahora es un poco más fácil traerlos y no sale tan caro. Son 3 libros que permiten el trabajo o ayudan o son instrumentos para trabajar en reminiscencias con personas que tienen algún deterioro cognitivo. Eso, no sé si tienen preguntas, espero no haberlos aburrido mucho. Y muchas gracias. Gracias, Paula. Se han ido acumulando varios comentarios y preguntas de tu súper interesante charla. Yo no había tenido la oportunidad de participar en otra ocasión que tú presentaste este tema.
Entonces te propongo lo siguiente, te voy a leer algunos comentarios, a lo mejor ahora terminando la presentación lo puedes ver, si no yo te los voy leyendo. Hay algunas preguntas y hay varios comentarios acumulados. Hay algunos comentarios que van en relación eh, a lo siguiente. Hay algunos que son bien específicos, por ejemplo, en relación a personas que pasan mucho tiempo. Quizás una pregunta más del ámbito psicopatológico, pero no está de más que la podamos comentar. Personas que ya muchos meses, personas de mucha edad, más de 90 años, por más de 4 meses, sin estar con visita a los seres queridos, las personas que habitualmente los visitan, de qué manera afecta, claro, preguntan, ¿va a provocar la Alzheimer, pérdida de memoria? ¿De qué manera? O sea, creo que la pregunta va en la órbita, digamos, los efectos cognitivos más concretos que esto pueda tener. Y aunque no lo pregunta, creo que también pensar de qué manera hacer suplir eso. Se desprende un poco tu presentación, pero recalcar esa idea sería importante. A ver, si entiendo bien, la pregunta es cuál es el efecto o el impacto que puede tener em, la falta de contacto social en las personas mayores de 90 años. ¿Eso? Exacto, que están obviamente en una residencia para adultos mayores. Mm. Ya, sí. A ver, ¿les afecta? Eh, Voy a hablarlo al revés. Mm. Em, el contacto social, la participación social, em, el, e incluso el tener un sentido de vida en las personas mayores, voy a partir por lo fisiológico, tiene un impacto fisiológico súper importante, entonces mejora el funcionamiento endocrino, por ejemplo, el funcionamiento del corazón, en el fondo, es como un factor protector de las enfermedades. En ese sentido, si la persona se aísla, está sola, tiene menos contacto, lo primero que va a aparecer es un impacto en su salud física, Mm. ¿ya? Probablemente va a tender a enfermarse más o va a ser más vulnerable a las enfermedades, además de la aparición de síntomas, por ejemplo, depresivos, que pueden afectar directamente el funcionamiento cognitivo. Hay algo que se llama pseudodemencia. Mm. La pseudodemencia es como si fuera una demencia, o sea, aparentemente la persona pierde capacidades cognitivas, pero ¿qué es, esa pérdida de capacidades cognitivas no es producto de una demencia instalada, sino producto de una depresión. Si la persona recibe, por ejemplo, tratamiento farmacológico contra la depresión, los síntomas cognitivos o estos síntomas como de demencia desaparecen. Entonces, por eso es súper importante todo lo que tiene que ver con estimulación o participación social o vínculos sociales. Eso en realidad es algo, yo diría que es un factor protector, y la literatura lo dice, es un factor protector contra cualquier tipo de enfermedades. A ver, tampoco quiero decir que hoy no van a tener ninguna enfermedad, no, pero ayuda muchísimo el contacto y eh, los vínculos cercanos y profundos. Mm. Eso. El, sí, efectivamente, comparto lo que tú señalas, Paula. Me ha tocado ver de alguna manera estos efectos cuando, por ejemplo, en el verano, me ha tocado ver una persona mayor, ¿no es cierto? Se da vacaciones un mes o 2 meses con la familia, y ellos relatan una sustantiva mejoría en su salud física en general, y particularmente también en la memoria, que es uno de los indicadores a los cuales, ¿no es cierto?, hoy en día todos estamos muy alertas. Los fallos de memoria nos asustan mucho, así que
es bueno, digamos, aclarar eso y efectivamente hay un tema complementario que tiene que ver también con los niveles de agresividad, de irritabilidad, algo mencionaste eso también, ¿no es cierto? Producto del Ujú. encierro, pero claro, está un poco la duda aquí también, de nuevo un tema más psicopatológico, pero la duda un poco el diagnóstico diferencial es solamente una reacción, es un comportamiento más situacional o en algún minuto también uno ya tiene que empezar a pensar otros trastornos, no es tan fácil responder eso. Al menos lo primero, aparece un comentario en esa línea que me parece importante. La diferencia entre irritabilidad y cuando es algo un poco más... Claro, en el fondo pensando que ya, digamos, tiene una categoría diagnóstica cuando aparece, ¿no es cierto?, algún trastorno derechamente de mayor complejidad. Ya, a ver. Mientras tanto, antes que comente, recordar que ya tenemos, después de tu pregunta, Paula, ya tenemos 3 personas que levantaron la mano: Consuelo Ya, Peñán, Mariela González y Marisol, sin apellido, pero que levantaron la mano. Les vamos a dar luego el pase para poder hacer unas preguntas en vivo, ¿te parece? ya. Si no me equivoco, la pregunta es de Yerka, que dice, ¿es posible que las adultas mayores se pongan agresivas en el encierro? ¿A eso te referías? Sí, sí, Podría deber... exactamente. Sí, sí, a todo. Eh, Efectivamente, para todos, ¿ah? No es solo las personas mayores. Incluso, como lo decía antes, los niños. O sea, el estar encerrados, una de las formas de expresar el malestar que nos genera esta situación, el contexto en general, el estar encerrados, estar en un contexto de pandemia, con un montón de preocupaciones, eh, puede generar una respuesta de irritabilidad, ¿ya? La irritabilidad, cuando hablo de irritabilidad es como andar con la mecha corta, ¿ya? Responder de una manera inapropiada, estar más impaciente, menos tolerante, responder de una manera más agresiva. Ahora bien, si a lo que se refiere es a tener comportamientos agresivos un poquito más complejos, como golpes, eh, un maltrato o cosas que pasen ya a ser maltrato, eh, probablemente habría que evaluar ahí, eh, pensando en que si esta ha sido una característica más bien permanente de la persona, un estilo a través de la vida, eh, o esto es algo que ha aparecido como un signo nuevo. Antes la persona no era así. Pensando si se trata de una persona mayor, eh, yo efectivamente pensaría en que hay algo, si es algo nuevo, por ejemplo, es un comportamiento nuevo, que hay algo más complejo, ¿ya? Que podría ser algún trastorno afectivo que se está complicando, o bien tendería a pensar también que podría, si es que la persona no está empezando a cursar un proceso de deterioro. Entonces, porque en general hay el deterioro cognitivo y los procesos demenciales a veces vienen asociados con cambios en la personalidad y cambios en el comportamiento como de este tipo, que se ponen como un poco más agresivas, que empiezan a descontrolarse y a no regular eh, las emociones o la descarga emocional o la expresión emocional. Perfecto. Eso. Bien, vamos a invitar entonces a 2 personas que están acá, a Consuelo y a Marisol, para que puedan también participar.
van a aparecer aquí también como panelistas para que nos puedan compartir y interactuar contigo, Paula, con algunas de sus preguntas. No sé, vamos a partir por Consuelo. No sé si estás preparada aquí. Vamos a abrirle el audio a Consuelo. ¿Cómo estás, Consuelo? Hola, Consuelo. Todavía nos queda alguien, si alguien más quiere hacer una pregunta, tiene que levantar la mano, ¿no es cierto? En el chat al lado derecho puede levantar la mano, ¿no es cierto? Y lo vamos a conviar para que luego se sume. Tenemos a Consuelo, bueno, si no, vamos, Marisol. Marisol Ya, abrió el micrófono. ¿Cómo estás, Marisol? sí. Hola, estoy muy agradada, si se puede usar ese término. Los felicito a ambos, pero sobre todo a Paula, porque me pareció extraordinaria, fascinante toda esta exposición que hizo ella. Fantástica. Muchas gracias. No, con mucho cariño además. Sabes tú que tú me diste del callo, porque ayer justo estaba conversando con mis colegas, con las personas con las cuales yo trabajo en el colegio, y les decía que yo vivo con un adulto mayor, que es mi padre, que tiene 91 años, y está presentando estas características ¿cómo se llama?, de demencia senil. Y además a esto se le suma que antes de tener todo este cuento, él tenía bypass al corazón, tenía un stent, etcétera, etcétera. Varias cosillas que fue acumulando y que eran físicas. Pero ahora que se le acumuló todo esto, estoy yo acá con él cuidándolo y nos pilla la pandemia, yo estoy trabajando y él tiene una demanda extrema y siento que él se ha deteriorado cada vez más. Por ejemplo, otro día yo le comentaba a la gente, como te digo, que se me puso muy agresivo, de tal forma que hay momentos en que me da miedo que él, por ejemplo, pueda levantarse y agredirme, porque él aprieta los dientes, uno lo ve con los ojos muy irascibles, entonces realmente provoca miedo, ¿no? ¿Te fijas? Y por el otro lado uno piensa en mi papá, o sea, ¿qué hago? Eh, yo he leído al respecto muchas cosas, pero igual hay momentos en que estas situaciones a uno como que se le van de las manos. Entonces se me ha ocurrido hacer algo que a mí me disgusta mucho, no me gusta, lo detesto, pero a él le encanta. Entonces, ¿qué hago? Por las tardes, después de tomar 11, juego a las cartas con él. Me revienta jugar a las cartas, pero a él le encanta. Y jugamos a que nos hacemos trampa y con eso he logrado un poquito más de relación. Pero ¿qué pasa? Que como yo también estoy pasando por situaciones difíciles, a veces me cuesta. ¿Qué hago yo cuando me veo un poquito, a ver, sobrepasada por esto? Sí, yo soy como la cuidadora de él. Sí. Hoy, el, el ser cuidador, además, Difícil. particularmente en este país, es muy complejo. Tanto los cuidadores formales como informales. Eh, y yo creo que particularmente los cuidadores informales, o sea, los cuidadores informales llamamos a las personas, la familia que se hace cargo de una persona, por ejemplo, que es dependiente, ¿ya? Em, yo creo que cuando hay una premisa fundamental, el cuidador está bien, la persona cuidada va a estar bien. Eso significa que usted se debe permitir espacios para usted misma, espacios de ocio, espacios de tranquilidad, de
autocuidado es la forma que usted, que sea su estilo y que le sea cómodo para usted. Y a veces no necesariamente implica grandes cosas. El que, por ejemplo, se permita ver un programa de televisión o leer algo que le agrade o hacer nada en algún minuto solo para usted, pueden ser espacios de autocuidado. Yo creo que lo más complejo del ser un cuidador es que se está permanentemente preocupado o preocupada por la calidad de vida de la persona cuidada, y uno se descuida de su propia calidad de vida. Por eso creo que es muy importante no perder jamás de vista que para que su papá esté bien, usted tiene que estar bien. Y permitirse eso de manera generosa también. ¿Qué, qué quiero decir con eso? Sin culpa, o tratar de no tomarlo con culpa, porque es algo que es absolutamente válido. Usted necesita descansar, usted necesita tener sus espacios para estar bien, para el cuidado con su papá. Y a veces, porque además es un trabajo muy agotador, más cuando tenemos distintas funciones, o sea, tenemos nuestro trabajo remunerado, el trabajo de la casa y además el trabajo del cuidado de otra persona. Es súper agotador. Entonces, yo trataría de fomentar espacios para usted también. Muchas gracias. Bueno, y antes de que me vaya y nuevamente agradecer esto que me parece tan asertivo, fantástico, dejo 2 libros. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Sí, hay unos libros que yo les he estado recomendando a los docentes, y esos vienen de Elena, que es la coordinadora de las bibliotecas de la Cormuc, y esos libros, justo ahora me acordé de uno, La Caja, porque también teníamos uno que recomendábamos, que era La Caja, y otro cuento que se podría trabajar tal vez con los niños, que es Guillermo Jorge, Manuel José, que también es un niño que recupera memorias para una viejecita que vive en un hogar para ancianos. Eso. Y muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a usted, Marisol. Está ahora sí Consuelo Peñán. Consuelo, ahora si gustas puedes compartir tu pregunta o el comentario que te gustaría hacer. Nos queda todavía espacio para alguna pregunta más, alguien que quisiera participar. Mira, encontré acá pregunta y respuesta a Ghislaine. Ghislaine participó la semana anterior y no sé si te gustaría también, Ghislaine, un tema, estaba pensando en este tema que es, me parece que sí, está por acá, que tiene que ver con los hijos, que tiene que ver un poco también con lo que está hablando Marisola. Ghislaine, si gustas, que tiene que ver con la inversión un poco de los roles. ¿Quién es padre, quién es hijo? Sí. Súper buen Es un tema. tema complicado. Es un tema que creo que también está de alguna manera presente en las conversaciones cotidianas de las personas, independiente del conocimiento, ¿no?, que tengan el tema, es esta percepción de que de alguna manera, ahora yo tengo que estar diciéndole a mi papá, que a mi mamá, que no haga esto, controlándose. Me acuerdo una tía en una ocasión, ¿no es cierto?, que le abrieron el capó y les conectaron la batería, ¿no?, porque se enojaba mucho al quitarle las llaves, entonces decía, no, está malo, y que no ha llegado el repuesto, lo mandamos a pedir. Sí. Me dice, Ghislaine, ¿cómo estás?
Muy bien, Bienvenida gracias. ¿Y tú? nuevamente. Bien, gracias. No, lo que justamente a consecuencia de lo que estaban hablando, yo decía que de repente los hijos entonces empiezan a tratarnos como si nosotros fuésemos, no sé, estuviésemos casi perdidos en el tiempo y en el espacio, porque nos tratan de manejar la vida. Entonces, ellos deciden y ellos invierten los papeles porque ellos se creen los papás de uno. Entonces ahí comienza, y esto cuando uno todavía no es tan viejo. Entonces uno va viendo, va analizando, y por supuesto que se rebela contra eso, porque no, uno hasta cuando puede, uno sigue siendo el papá o la mamá. Entonces, ese cambio de roles es a veces, claro, los hijos quieren protegernos a los adultos, pero no se puede hacer, digamos, yo pienso que no siempre es lo correcto. O sea, esperar hasta cuando ya el viejo o la vieja no den más. Cuando ya los hijos se dan cuenta que sus viejitos están ya viejitos, ahí realmente poner, digamos, guiarlos un poco más, ayudarlos a que ellos estén, que se cuiden y que estén en lo mejor posible, pero no antes. ¿Puedo ser más categórica? Yo no lo quise decir delante tan fuerte, porque Sí, de repente cuando yo digo estas cosas, como que estremecen un poco. sí, Pero en realidad, siendo súper honesto, sí, el infantilizar a los padres, eso eso no es, se debería hacer jamás. claro. Y perdón si alguien se siente ofendido o tocado, no es mi intención, es simplemente para replantear o cuestionar un poco. Es una forma de maltrato, lo siento, pero lo tengo que decir. Aunque sea con la mejor de las intenciones. Yo Sí, entiendo que muchos hijos lo hacen con la mejor de las intenciones. claro, claro que sí. El infantilizar a una persona mayor es algo que no corresponde nunca, nunca, ni aun cuando la persona está demenciada. Ojo, y fíjense lo que estoy diciendo, Sí, porque cuando uno o cuando una persona tiene una demencia va perdiendo capacidades y va perdiendo, por ejemplo, capacidad para decidir, ¿ya? claro, sí, Pero uno, como hijo o como cuidador o como tiene que tratar de fomentar en la medida de lo posible, en la medida de lo posible, que fomentar esa, aunque le quede una mínima capacidad de decisión. E incluso en cosas tan simples como preguntarle, ¿quieres comer esto? ¿Ya? mm, O en la medida en que se pueda, insisto, efectivamente, sí, cuando ya están demasiado deteriorados, o sea, eso se hace muy difícil, claro, pero claro, la idea es fomentar eso, que no se pierda eso. mm, O sea, tener, no sé, 70, 60 años, 80 años, 90 años, no mm, significa que pierdo la capacidad de decidir, que claro, pierdo la capacidad para decir esto me gusta, esto no me gusta, esto quiero, esto no quiero. Em, e incluso, la otra vez escuchaba a una persona que me decía, mi hija todos los veranos me lleva a tal parte. claro, Eh, y yo en ese momento le pregunto, ¿la lleva? Entonces me dice, sí, porque a veces yo no tengo ni ganas de irme para allá. Sí, lo paso bien igual, pero a veces yo me quiero quedar en mi casa con mis amigas, con las amigas que tengo, o mm, por último, hacer lo que yo quiera. claro, Y efectivamente, la hija, entiendo que lo hace con la mejor de las intenciones, para que la mamá salga, se distraiga, cambiarla de ambiente y todo, pero no le ha preguntado si quiere o no quiere ir. mm, Y eso es súper importante, porque eso es un derecho que tenemos todos los seres humanos y que no perdemos con la edad, claro, ni siquiera con la enfermedad.
Entonces, mm, a veces lo digo esto de infantilizar a Sí, nuestros padres, es una forma de maltrato, lo digo de manera provocadora, eh, para que por lo menos se cuestionen o nos cuestionemos la claro, actitud de nuestros padres. tal cual. Mm, Y es en eso así. estoy de acuerdo con usted. Muchas gracias. No sé si hay otra pregunta o comentario. Está súper, muy, muy explicativa la ponencia, realmente muy bueno el seminario. La felicito. Muchas gracias. Aquí hay una que dice, ¿a partir de qué edad estamos hablando de adulto mayor? En realidad, debo decir, así por una cuestión de mañosa que soy, a mí me gusta el término persona mayor, porque así nos posiciona. Eh, Ni abuelitos, porque eso es estigmatizar en un rol, porque no todas las personas mayores son abuelitos, son personas mayores. Y en esto tengo una discusión con una colega por ahí, pero es un poco en broma. Pero volviendo a la pregunta, a partir de los 60, 65 años, básicamente, a partir desde el momento en que la persona se jubila, en las mujeres de los 60 y los hombres de los 65, ¿no? Para mí eso es irrelevante. Para mí, una persona mayor, entre comillas y subrayado, es eh, a partir de los 60 años, más o menos. Buenísimo. Pero eso no, básicamente para mí no cambia mucho, no es un cambio de estado, es más que nada la sociedad Es la que... como tú dices, hay una cierta convención, la asociamos a la jubilación, pero por ejemplo, uno pudiese hacerse la pregunta, bueno, ¿y la señora que ha sido dueña de casa jubila a los 60, deja hacer las cosas al hogar, por ejemplo? No, 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 es funcional, es autónoma, tiene su licencia a conducir, es capaz de viajar. Entonces, ¿qué implica? Lo único que tiene efectos prácticos son algunos descuentos, que bienvenidos sean, ojalá fueran antes, ¿ah? Pero claro, es bien discutible y es una mezcla de variables, o sea, son variables médicas, emocionales. Hay un contexto en el cual también poder, ¿no es cierto?, entender esta categorización, cuando aplicarla. Y lo otro importante, creo, Paula, es útil o no hacerla, sino que más bien entender desde la perspectiva de ciclo vital, que es un enfoque que tratamos de darle a los psicólogos en nuestras intervenciones, es qué es lo esperable a cierta edad en términos de gustos, intereses, patologías médicas, o sea, a los 20 hay riesgos de salud, a los 40, a los 60, cada grupo etario tiene ciertas condiciones, entonces hay que ser cuidadoso, comparto contigo en qué minuto utilizar tal o cual expresión para referirse a un grupo etario, ¿no? Bueno, Paula, creo que hay muchos comentarios muy, muy positivos, o sea, que se agradece mucho la temática. Es una realidad a la que nos tenemos que enfrentar, no es ajena ninguna comuna, ninguna comunidad. Peñalolén vive, como todo el país, ¿no es cierto?, un envejecimiento de la población, la expectativa de vida aumenta y por lo tanto hay que esto no es resolver un problema, es hacerse cargo de una nueva etapa de la vida que puede ser tan plena como las anteriores, así que creo que hay mucha aplicación, hay mucho de lo que hoy día se ha conversado, Paula, que creemos que va a ser muy útil para todos los participantes a nivel personal, como por ejemplo Marisol que nos contaba su experiencia personal, pero también de qué manera podemos entregar un mensaje, ¿no es cierto?, a los profesores que participan y que muchas veces son la primera oreja, son el primer recurso. Antes de llegar a un psicólogo, un médico, a quien se le pide orientación muchas veces, la familia, el apoderado, el papá, la mamá, es al profesor. Por lo tanto, también hoy día creo que hemos compartido ciertas herramientas que no me cabe duda que van a ser de utilidad en el trabajo cotidiano
que los docentes sobre todo tienen con los papás y apoderados que recurren siempre a ellos para pedir un consejo, una orientación. Bien. Bueno, yo espero que sea un recurso más, una herramienta más de la que disponen, que es muy bonita y es muy enriquecedora para todos los que participan. Eso, yo en realidad lo paso muy bien cuando hablo de estas cosas, me encanta conversar sobre esto y agradezco un montón todos los mensajes que han escrito y la participación también. Así que Así súper es. agradecida. Muchas Gracias, gracias. Paula. Bueno, agradecerles a todos los participantes de hoy. Han permanecido. Hoy día nos extendimos un poquito más y tenemos todavía, llegamos a 300 personas. Todavía hay 235. Solo realmente recordarles, ¿no es cierto? Y voy escribiendo acá en el chat, tener presente la dirección, ¿no es cierto?, web, donde está toda la información, el calendario con las fechas de los siguientes seminarios, la posibilidad de ver los seminarios anteriores también. Está todo eso en la página que estoy escribiendo, ¿no es cierto? ca.ai.cl/reduca-te-cuida, ¿ya? Por ahí alguien está escribiendo algo, mándenme al mail, no sé qué cosa. No podemos enviar al mail de cada uno la información, pero si se refería a la persona que decía por ahí, mándenme al mail. Lo que quieren es poder ver estas charlas en esta página que está acá en el chat. También entran a esa página y ahí están todos los servicios que tiene el programa. Estos seminarios deben estar, el acceso a los cursos, ¿no es cierto? El acceso al chat SOS. Nosotros estamos atendiendo desde las 8 de la mañana hasta las 20 horas en línea a través de un chat atendido por psicólogos, alumnos de magíster, con supervisión clínica, ¿no es cierto?, que van a poder ayudar con cualquier urgencia emocional que haya, cualquier situación de estrés muy, muy fuerte que necesiten una escucha, un consejo, y también, ¿no es cierto?, la información respecto a la consejería online que Regina al principio nos recordaba. El servicio de consejería se solicita a la hora vía correo a reduca-te-cuida@uai.cl. Son hasta 4 sesiones que ustedes pueden agendar con algunos de los consejeros y consejeras que están atendiendo. Pero lo importante es eso, la página ca.ai.cl/reduca-te-cuida, que está ahí anotada en el chat. Están, repito, en relación en particular a los seminarios, las fechas del próximo, mañana a las 12, ya voy a mencionar eso, y también el link para conectarse de Zoom, que les llegó en el correo ayer, pero si se les pierde el correo, en esa página también está, y ya espero que ya el día viernes poder tener disponibles los seminarios, los nuevos de esta semana. Ya hay 3 seminarios disponibles, el de Felipe Landaeta, el de Daniel Martínez, y el de Claudio Araya. También van a poder verlos y convidar o recordar a sus colegas o compañeros de trabajo que no han podido estar en alguna de las fechas, que lo van a poder revivir, ¿ya? Nos preguntan, Paula, si es posible compartir un PPT o al menos una versión mínima, digamos, o algún material, en definitiva, que pudiese ser No hay problema. perfecto. Yo te lo mando. Buenísimo, ¿ya? Vamos a compartirlo en la misma página donde están los seminarios. También vamos a dejar la información para que puedan descargar la presentación o cualquier otro material que nuestros expositores estimen conveniente y que les pueda ser de utilidad. Les recuerdo, por favor, también, ¿cómo se llama?, ingresar al curso. Son, si la memoria no me falla, son 700, 800 personas que están convocadas particularmente al curso Herramientas de Apoyo a Personas en Contextos de Crisis, que ya deberían haber podido ingresar. Se les envió un correo y cualquier duda que tengan respecto al curso, sobre todo de tipo académica, le estoy dejando acá el correo de la profesora ayudante, Bárbara Arrios, ¿ya? Bárbara Arrios es la profesora ayudante, colega también, psicóloga por cierto, quien está cumpliendo el rol de enlace particularmente con lo que tenga que ver con el curso Herramientas de Apoyo a la Gestión, así que cualquier duda o problema que tengan, van a poder contactarse con ella al correo que ahí está. Janet pregunta, ¿dónde se visualiza lo que mencionas? Todo lo que he mencionado, los calendarios de las fechas,
de los seminarios, poder ver los seminarios anteriores, el acceso a los cursos, etcétera, etcétera, está en la página web que está un poquito acá más arriba, ceap.uai.cl. Claro, para poder ver el chat tienen que, en la parte de abajo hay una serie de botones, dice silenciar, video, participantes, chatear, donde hay un botón que dice chatear, hacen clic y se les va a abrir al lado derecho de su pantalla el chat, y ahí van a poder ver la información que estoy compartiendo. Nos vemos mañana a las 12 del día con la profesora Paulina Martínez y un tema que tiene que ver muy, muy directamente, más aún todavía que el tema que hoy nos ha presentado Paula, y que es de la positividad en los contextos educativos. Así que lo espero mañana y muchas gracias, como siempre, por participar de Reeduca Te Cuida. Chao, Paula, que estés muy bien. Chao. Igual, Chao, gracias. adiós. Buenas tardes a todos.